Hola, hola, mis adorados amantes de las telenovelas turcas, qué gusto tenerlos aquí una vez más en nuestro canal. Hoy les traigo un chismecito jugosísimo, de esos que nos hacen amar aún más este mundillo lleno de romance, drama y giros inesperados. Si pensaban que ya lo habían visto todo, prepárense porque hoy vamos a destapar un secreto que está remeciendo los cimientos de nuestras series favoritas. Sí, así como lo escuchan, el título de este vídeo no es clickbait, es la pura verdad. Y es que vamos a hablar de bodas secretas, de amores ocultos, de escándalos que te dejarán con la boca abierta y por supuesto, de esas parejas que nos hacen suspirar y preguntarnos, ¿será que el amor traspasa la pantalla? Pero antes de meternos en el meollo del asunto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco. Ya saben que aquí amamos compartir todos los detalles, teorías y sorpresas que nos regalan nuestras series favoritas. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrir juntos este escándalo que tiene nombre y apellido, y vaya que nombres. Y es que como ya habrán intuido por el título, el corazón de este vídeo gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los rostros más bellos y talentosos de las pantallas turcas. La química que desprenden juntos es innegable, y para muestra, un botón o mejor dicho, una serie entera. Empecemos hablando de Senkalkam, All Love is in the Air como la conocimos en español. Esta comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por la mismísima Hande Erçel, una joven soñadora que aspira a convertirse en arquitecta paisajista, y a Serkan Bolat, encarnado por el galán Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y workaholic con el corazón algo difícil de conquistar. Esta serie de género romántico nos regaló momentos de ensueño, risas a carcajadas y una química tan palpable entre Hande y Kerem que traspasó la pantalla y convirtió a sus personajes en un fenómeno mundial. La trama, para los que no la conocen, gira en torno a un contrato, una especie de trato que termina convirtiéndose en un amor verdadero, con todos los altibajos que eso conlleva, por supuesto. Lo que hace a Senkalkam tan especial es su capacidad de balancear momentos cómicos con situaciones dramáticas y la evolución de sus personajes. No olvidemos el carisma de los secundarios, que sumaron una capa extra de riqueza a la historia. Pero claro, no podemos olvidar la conexión mágica entre Hande y Kerem, que convirtió sus besos en un fenómeno viral, con escenas que los fans repetían una y otra vez, comentando cada mirada, cada roce de manos. Esta conexión hizo que los fans se preguntaran si habría algo más allá de la pantalla, si ese amor que veíamos no sería, en realidad, una ventana a la vida real. Y aunque muchos desearon que así fuera, la realidad es que esta pareja, fuera de la ficción, no llegó a consolidarse, dejando a muchos con el corazón roto, aunque no por ello la llama del Anker se haya apagado por completo. Pero la cosa no termina ahí, porque si hablamos de bodas secretas, tenemos que mencionar otro drama turco que, aunque no tiene a Hande y Kerem como protagonistas, comparte esa pasión por los amores ocultos y los giros inesperados, Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie de género dramático con tintes de comedia, nos sumerge en la vida de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que se ven envueltas en los enredos de la alta sociedad de Estambul. La trama gira en torno a la ambición, el poder, el lujo y por supuesto, el amor, aunque a veces un amor bastante retorcido. En Yasak Elma hemos visto bodas por conveniencia, romances prohibidos, infidelidades y alianzas insospechadas. Lo que la hace relevante para este vídeo es que precisamente, la serie está plagada de matrimonios secretos, bodas que se llevan a cabo a escondidas, ya sea por ambición, por amor clandestino, o por pura conveniencia social. Los guionistas juegan con los secretos, con las apariencias y con las expectativas del público, creando una trama adictiva que te mantiene pegado a la pantalla semana tras semana. Los personajes de Yasak Elma son un reflejo de la sociedad actual, donde las apariencias y el estatus son más valorados que la felicidad. Si bien los protagonistas no son Hande y Kerem, el espíritu de amor prohibido y boda secreta se comparte, haciéndonos reflexionar sobre cómo la ficción, a veces, se parece a la vida real en su complejidad. La serie nos recuerda que en el mundo del drama turco cualquier cosa puede pasar y que las apariencias engañan. Además, a través de los personajes de Yasak Elma, vemos la cruda realidad de una sociedad obsesionada con el estatus y el poder, donde las bodas se convierten en instrumentos para ascender socialmente. Los giros inesperados y las traiciones son una constante en esta producción, haciendo que cada episodio sea una montaña rusa de emociones. Y es precisamente esta imprevisibilidad, este no saber qué ocurrirá a continuación, lo que hace que la serie sea tan adictiva para su público. Ahora volvamos a Hande y Kerem,
pero no desde la pantalla, sino desde los rumores que circularon durante un tiempo sobre una posible boda secreta entre ellos. Aquí es donde el chismecito se pone realmente interesante y donde la fantasía se mezcla con la realidad. Después del gran impacto de Senkalkam, las especulaciones sobre una relación real entre ambos no se hicieron esperar. La química era innegable, los fans los amaban como pareja y los rumores no tardaron en estallar. Se habló de viajes juntos, de cenas románticas y hasta de una posible boda secreta, una ceremonia lejos de los focos y de las cámaras, algo así como un escape romántico para sellar su amor. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la idea de un amor que traspasara la pantalla, un amor real entre Hande y Kerem, era un sueño para muchos de sus seguidores. Se decía que habían sido vistos juntos en lugares alejados de Estambul, que habían compartido escapadas románticas y que incluso habían llegado a considerar la posibilidad de formalizar su relación. Este rumor, aunque no se concretó, se volvió parte del folclore de las series turcas, alimentando la idea de que la ficción y la realidad, a veces, pueden mezclarse de formas inesperadas. La esperanza de ver a nuestros actores favoritos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real, es una fantasía recurrente en el mundo de las telenovelas, y Hande y Kerem fueron, sin duda, los embajadores perfectos de esa fantasía. Esta historia nos muestra cómo los rumores pueden llegar a tener una vida propia, alimentados por el deseo y la pasión de los fans, convirtiéndose en leyendas urbanas del mundo de las series turcas. Y es que a veces preferimos creer en la fantasía, en la magia del amor que vemos en pantalla, que en la realidad más sobria. La idea de una boda secreta entre Hande y Kerem se convirtió en un verdadero fenómeno viral, con miles de fans comentando y especulando sobre la veracidad de los rumores. Se crearon incluso grupos y comunidades online dedicadas a analizar cada detalle, cada pista que pudiera confirmar la existencia de un romance secreto entre los actores. Y aunque la boda secreta de Hande y Kerem, lamentablemente, quedó en el terreno de la imaginación popular, eso no significa que el mundo de las series turcas no tenga historias de amor y matrimonios reales. Hay parejas que se conocieron en los sets de grabación y cuyo amor floreció, traspasando la pantalla. Aunque no siempre sean bodas secretas, sino más bien celebraciones a bombo y platillo, estas historias nos demuestran que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso entre escenas y tomas falsas. Estas parejas se han convertido en un verdadero ejemplo para sus seguidores, quienes ven en sus relaciones un reflejo de la magia del amor que tanto disfrutan en la ficción. Y este es precisamente uno de los elementos más fascinantes de las series turcas, su capacidad de generar emociones tan intensas que muchas veces nos hace creer que lo que vemos en pantalla es algo real, o al menos, algo que podría ser real. Volviendo a los ejemplos de amores secretos, tenemos QCYLDZLK Ask, o Mi hogar, mi destino. Esta serie, a pesar de no tener bodas secretas como tal en su trama central, muestra una historia de amor que se desarrolla lentamente, con obstáculos y secretos que dificultan la unión de sus protagonistas. La serie nos presenta a YLDZ, una joven que ha esperado a su primer amor durante años y que se ve obligada a enfrentar los secretos de su pasado y el presente de su familia. Aunque los giros de la trama no se centran tanto en las bodas secretas, la serie sí refleja ese sentimiento de amores imposibles y las complejidades que rodean a las relaciones, sobre todo cuando hay historias del pasado que siguen atormentando a los protagonistas. Aquí la importancia radica en que la serie nos muestra cómo las relaciones amorosas están rodeadas de secretos, a veces bien guardados, otras veces a punto de ser revelados, pero siempre con ese toque de drama que tanto nos gusta. QCYLDZLK Ask explora las complejidades del amor en todas sus formas, desde el amor puro y sincero hasta el amor marcado por el dolor y el resentimiento. La serie nos recuerda que las relaciones humanas son un laberinto de emociones y que no siempre es fácil encontrar el camino hacia la felicidad. Pero no todas las bodas secretas de las que hablamos en las series turcas son resultado de amores imposibles. A veces son el resultado de la ambición, de la conveniencia y del deseo de poder. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Kukur, o El Pozo. En esta serie que combina el drama y la acción, las bodas secretas son moneda corriente. Los personajes se casan por alianzas, para asegurar negocios y para protegerse de sus enemigos. El matrimonio se convierte en una herramienta para alcanzar sus objetivos, muchas veces sin tener en cuenta los sentimientos o los deseos de los protagonistas. En Kukur, las bodas secretas son un reflejo del mundo turbio en el que viven los personajes, un mundo lleno de violencia y de traiciones, donde el amor es un lujo que pocos se pueden permitir.
Esta serie nos muestra una perspectiva diferente de los matrimonios secretos, donde ya no hablamos de romance o pasión, sino de poder, control y estrategias para sobrevivir. Y es que, como vemos, el universo de las telenovelas turcas es tan rico y complejo que nos ofrece un abanico de posibilidades a la hora de abordar el tema de las bodas secretas, desde las más románticas y soñadoras hasta las más crudas y despiadadas. Kukur nos muestra el lado más oscuro de la sociedad turca, un mundo donde la lealtad y la traición están separadas por una fina línea. Las bodas secretas en esta serie son una herramienta para construir poder, para mantener el control y para avanzar en una lucha constante por la supervivencia. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores y secretos. Hoy hemos explorado el fascinante mundo de las bodas secretas en las series turcas, desde el romance soñado de Senkalkapm hasta las alianzas estratégicas de Kukur, pasando por los enredos de Yasak Elma y los amores imposibles de QCYLDZLK. Hemos visto cómo la ficción puede mezclarse con la realidad, cómo los rumores pueden llegar a tener vida propia y cómo el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa estas historias. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más salseante de nuestras series turcas favoritas y que se queden con la misma sensación de que, en este mundo de dramas y comedias, todo es posible. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos seriéfilos. Y por supuesto, dejen en los comentarios qué piensan de las series que mencionamos y si conocen algún otro caso de boda secreta que nos haya faltado en este vídeo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Y como siempre, les agradezco de corazón el apoyo que le dan a nuestro canal. No olviden suscribirse para seguir disfrutando de todo el contenido que tenemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, chismes y emociones de nuestras series turcas favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca deja de sorprendernos. No se pierdan ni un solo episodio.